Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. ¿Alguna vez hemos escuchado de los beneficios que producen los juegos mentales o los juegos abstractos como el ajedrez? Y muchas veces hemos visto incluso hasta estudios científicos donde hablan de sus beneficios para la memoria. Hoy vamos a hablar de unos juegos que son parecidos a estos, pero no los mismos. Para esto nos acompaña el profesor Germán González Girón. Él es desarrollador de software, profesor de portugués, deportista y entrenador de dos deportes bien interesantes, Agualé y Toguscumalak. Hoy vamos a hablar de este interesante tema porque vamos a saber el origen de este deporte y cómo colombianos nos representan alrededor del mundo practicando este deporte. Un saludo cordial para usted, Juliet. Nuestro oxígeno. Muchísimas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para Carlos Alberto y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Para nosotros es un honor contar el día de hoy con nuestro invitado, el profesor Germán González Girón, y nos va a hablar acerca de estos juegos ancestrales tan interesantes y tal vez desconocidos por muchos, y qué bueno poder conocer un poco más acerca de estos interesantes juegos. Los juegos de sembrar y contar tienen su origen en África y son una excelente actividad recreativa y deportiva, además de una herramienta etnoeducativa, y aunque su origen es ancestral, muchos apenas lo están descubriendo y su práctica se ha revitalizado gracias al Internet. Y hoy tenemos al deportista y entrenador de estos deportes que mencionó Mariana anteriormente, Germán González Girón, quien nos estará contando sobre su historia y sobre cómo llegó y conoció sobre estos deportes ancestrales, Carlos Alberto. Pues muchas gracias, Juliet, Marian, amables oyentes. Un gusto estar con ustedes hoy y hablar de estos juegos ancestrales que, según nuestro invitado, son muy, pero muy poderosos. Y es tanto así que se realiza esta experiencia mundial y asistió el profesor, asistieron los invitados, digamos, con toda su energía, con toda su fuerza. Y Colombia, 2 alumnos suyos, lograron la medalla de bronce a nivel mundial. Saludamos y damos la cordial bienvenida al profesor Germán González Girón, a Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación, profesor, y cuéntenos un poco sobre estos juegos, por qué son tan poderosos. Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. Me alegra mucho poder tener esta oportunidad de compartir con toda la comunidad este conocimiento, porque creo que no solamente puede ser algo divertido, sino también algo muy beneficioso para todos, tanto para niños como para adultos. ¿Recuerda usted que en algún momento de su niñez usted se compenetró con alguno de estos juegos y luego, cuando usted, ya siendo maestro y profesor de idiomas, especialmente el portugués, dijo, también estas herramientas se pueden utilizar para ello? Y por eso, no solamente para divertirse, para pasar un rato ameno en familia o compartiendo profesor con alumnos, sino también aprendiendo. Sí, estos juegos, digamos que hacen parte de todo el conjunto de juegos abstractos, en los cuales lo más importante es la capacidad creativa, la lógica, la capacidad de resolver problemas del cerebro y no la suerte, no el azar. Aquí en estos deportes abstractos no se utilizan los dados, como por ejemplo en el parqués. En los deportes abstractos pues hay una cantidad de disciplinas, como se mencionó hace un momento, el ajedrez, pero no solo eso, hay muchísimo. Aquí digamos que el primero que nosotros tenemos en la mente es siempre el ajedrez, pero hay una cantidad inmensa de esos deportes abstractos. Entonces, por ejemplo, podemos citar el Go, que es de origen chino, que es uno de los más poderosos del mundo. Tenemos también, bueno, tantos que no acabaría la lista, pero
Me voy a referir específicamente a una familia dentro de los juegos abstractos, una familia llamada Mancala. Esta familia es originaria de África y reúne alrededor de unos entre 300 y 400 juegos. Es muy difícil establecer la cantidad exacta porque son juegos tan antiguos, tanto como la escritura, que es muy difícil seguir la pista a todos y las variantes a veces son, de entre uno y otro, son de pronto un poco sutiles, porque todos vienen de un mismo origen en África, basados en un principio elemental de utilizar unas piedritas, semillas o conchitas, alguna ficha que sirva como contador y colocarlos en unos huequitos. Entonces el principio es muy elemental. Entonces, al colocar esos contadores, esas bolitas en unos huequitos, podemos crear dinámicas lógicas y reglas de juego que permiten entonces crear una experiencia muy interesante. Entonces hay una diversidad enorme de juegos que además después salen de África y se empiezan a extender por todo el mundo. Digamos que posiblemente usaron la ruta de la seda para llegar a Asia y luego llegaron a Oceanía. Luego cuando hubo digamos, el proceso de la esclavización de los africanos y son traídos a América. En algunos países esos juegos también llegaron, como en el Caribe, en Brasil. Todo hoy en día, además de esa conexión ancestral, también pues la tecnología ha ayudado a que se conozcan en todo el mundo. Entonces tenemos ya en Colombia estos juegos que están, digamos, abriendo una gran posibilidad para todos porque pues nos permiten conectarnos con lo ancestral, nos permiten descubrir allí una cantidad de valores y enseñanzas que desde la antigüedad las personas ya tenían. Qué bonito escuchar esto, profesor Germán, y a mí me parece súper interesante personalmente, porque qué bonito es recuperar la ancestralidad, lo que usted ha estado mencionando, pero a la vez aprender y, por supuesto, fortalecer un montón de capacidades que tienen que ver con el desarrollo e incluso de la rapidez en la que podemos llegar a pensar, solucionar problemas y demás. Definitivamente a usted le ha gustado el tema de la lógica, pensar un poquito en temas de programación, por algo se ha dedicado a este tema del desarrollo de software, pero ¿cuál es ese instante en su vida o ese momento concreto en el que usted llega a los juegos mentales? Probablemente de programando fue que los encontró como alguna manera de fortalecer habilidades que tienen que ver con este tema de la mente. Bueno, yo realmente los deportes mentales no los abordé en mi juventud, lastimosamente. Yo vine a dedicarme a estos juegos no hace muchos años, pueden ser, digamos, unos 5 años. Lo que sí sentí desde muy joven es que yo tenía buena habilidad para la lógica. En muchas experiencias que tuve en mi formación como programador, descubrí que me iba bien por ahí. Pero entonces el asunto lo descubres cuando empiezo a ver el tema del aprendizaje, cuando me convierto en profesor de portugués y empiezo a entender que em, se necesitan encontrar diferentes caminos para motivarse a aprender, se necesitan desarrollar diferentes habilidades cognitivas. Entonces resulta que mi labor como profesor se desarrolla en la Biblioteca del Deporte y la Recreación, que está ubicada en el Estadio Pascual Guerrero, el estadio de fútbol. En el lado oriental, ahí hay una biblioteca pública y es allí donde yo empiezo a realizar mi proyecto de enseñanza, que es un proyecto comunitario gratuito para niños. Y allí en la biblioteca me encuentro con los tableros de estos juegos. Hay alrededor de unos 12 juegos diferentes muy conectados con este tema ancestral y resulta que ahí conozco una persona que se llama Oscar Fajardo. Él es un investigador, él es un ingeniero eléctrico de la Universidad del Valle que lleva más de 20 años investigando sobre juegos de todo el mundo y es la persona que se dedica a enseñar en la biblioteca y ahí lo conocí. Entonces, cuando yo aprendí, cuando vi los juegos, me di cuenta del potencial tan grande que tenían y empecé a practicarlos, pero nunca me imaginé que iba a quedar tan conectado y que me iba a volver un deportista. Profesor, ¿y por qué juego empezó usted? El primero que aprendí fue el agualé. El agualé es un juego africano de la costa occidental, originario de la zona conocida como el Golfo de Guinea.
Ahí hay una cantidad de países, por ejemplo, Nigeria, Benín, Togo, Costa de Marfil, Ghana, bueno, muchos más. Todos desde épocas inmemoriales han estado practicando sus juegos y entonces de ahí es que sale el nombre Agualé, pero no solo Agualé, también es conocido como Oguare, Ayo, Guarri, y la lista sigue. Tiene muchos nombres porque cada comunidad tenía una lengua diferente y ellos lo aprendieron y le colocaron su nombre en su idioma. Entonces es muy fácil encontrar referencia a este juego con diferentes nombres. ¿Y usted nos puede describir ese juego? ¿Cómo es que se interactúa con él? ¿Cuántas personas? ¿Qué utilizan? Sí, es un juego que tiene un origen muy elemental. Los africanos lo jugaban en la arena, en la playa o en cualquier lugar donde haya tierra. Simplemente el juego consiste en hacer 12 hoyos en 2 filas de 6 hoyos. Cuando uno mira el tablero, es muy fácil en relacionarlo con un empaque de una docena de huevos. Usted imagínese cuando va al supermercado y encuentra un paquete que trae 12 huevos, pues trae 2 filas de 6. Entonces son 2 filas de 6 hoyos, cada jugador, son 2 jugadores, cada jugador uno al frente del otro tiene una fila de 6 y el otro tiene una fila de 6. Y en las filas de 6 hoyos, en cada hoyo se colocan 4 semillitas. Entonces pueden ser semillas de frijol, de maíz, de lo que uno quiera. Si son redonditas, pues puede ser un poco más fácil de manipularlas. Nosotros aquí utilizamos, por ejemplo, las semillas de chocho o utilizamos otras que tengan forma redondita para facilitar la manipulación. Entonces, en cada hoyo se colocan 4 semillitas. Entonces, cada jugador va a tener 6 por 4, 24 semillitas. El objetivo del juego es tomar las semillas y sembrarlas alrededor del tablero de forma circular, rodeando las 2 filas de 6 hoyos. Y la meta es capturarlas o cosechar las semillas y el que más capture gana. Entonces, si cada uno comenzó con 24 semillas, el que obtenga 25 o más ya ganó. Y en el caso en el que los dos jugadores queden con 24 semillas, pues se determina que es un empate. Entonces es muy fácil, simplemente uno se imagina que tiene 6 hoyos en fila, el otro enfrente tiene otros 6 hoyos, y cada turno consiste en que uno elige alguno de esos hoyos, toma todas las semillitas y las va colocando siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj de manera consecutiva en esos hoyos. Cuando uno escoge un hoyo y empieza a sembrar las semillas y se termina la fila de uno, entonces uno continúa con la fila del otro lado, siempre en sentido antihorario, hasta que coloca la última semilla. Cuando uno pone la última semilla, si al colocarla en ese hoyo quedan 2 o quedan 3 semillas, entonces uno las cosecha o las captura. Y de esa manera entonces uno empieza a acumularlas y el que más semillas capture gana. Entonces es un juego que las reglas son elementales, son muy sencillas. El único requisito es saber contar hasta 30. Cualquier niño de primero de primaria lo puede hacer. Entonces ahí lo interesante es que a pesar de que las reglas son tan sencillas, las posibles jugadas en ese tablero tan pequeño son millones. Y entonces ya se descubre que a pesar de que es tan sencillo, hay una enorme profundidad en ese juego. O sea, los cálculos que uno necesita hacer para ganarle al otro jugador pueden ser muy complejos en la medida en que uno pueda tener la capacidad de pensar qué es lo que va a suceder en ese tablero 2, 3, 4, 5 jugadas más adelante. Entonces, tener la capacidad de analizar el tablero en sus diferentes momentos es lo que ha permitido que a este juego lo llamen el arte de masticar el tiempo. Entonces, es muy interesante cómo en un juego tan sencillo se puede encontrar todo un deporte donde hay campeonatos en diferentes países y hay en este momento una élite de jugadores de muy alto nivel con el que estamos jugando periódicamente a través de internet. Nuestro oxígeno. De verdad que suena muy interesante, profesor Germán, y además, sin lugar a dudas, trae muchos beneficios, por ejemplo, ayudando al desarrollo cognitivo. Y también es muy interesante saber que usted, profesor Germán, se inspiró desde allí, desde el área del aprendizaje y la educación, y que ha querido no solamente aprender, sino enseñar a los demás otra manera de poner a funcionar la lógica, la mente, con estos maravillosos juegos ancestrales. Y quisiera preguntarle, profesor Germán, ¿qué otros beneficios producen estos juegos
en quien los practica a nivel cognitivo y mental, y si cree usted que sería un buen recurso pedagógico para incluir incluso en los colegios. Muy bien, muchas gracias. Me encanta esa pregunta porque creo que es muy importante que todos sepan del poder de este juego y de los otros juegos. Digamos que podemos hacer una lista de los beneficios que uno puede conseguir. En principio podríamos decir que te mejora mucho la concentración. En un momento donde vemos que a los jóvenes les cuesta tanto trabajo poner atención, esa es la lucha y la batalla de todos los profesores, cómo captar la atención de los muchachos en un mundo tan lleno de información y de distracciones. Entonces, este deporte permite, a través de su práctica, mejorar muchísimo la concentración, la atención al detalle. Esas son habilidades que alguien puede decir que son pues muy sencillas, pero que realmente mejorar en ellas se vuelve definitivo para lograr muchas cosas en la vida. Además de eso, otros beneficios que tiene es también la memoria, porque uno tiene que recordar las técnicas de jugar, las aperturas, el medio juego, cuáles son las mejores estrategias para vencer. Entonces uno ejercita también su memoria y desde luego a tener una base matemática, el pensamiento, las habilidades de cálculos matemáticos se potencian mucho. Así como están haciendo en el Japón con el abaco para entrenar a los jóvenes en su capacidad de aritmética avanzada, por la velocidad que desarrollan, acá con estos juegos también podemos emular ese experimento. Entonces, por eso, desarrollar esta práctica dentro de los colegios, ofrecerle a los maestros este conocimiento para que lo puedan incluir como recurso pedagógico, pues es muy pertinente porque justamente lo que estamos viendo hoy en día en la educación es que hay un fenómeno, y principalmente en América Latina, un fenómeno negativo llamado pérdida de aprendizaje. Y es que se han observado a través de diferentes estudios cómo los jóvenes han ido perdiendo la capacidad matemática de hacer operaciones básicas y por otro lado, pues también la comprensión de lectura se ve reducida. Entonces, que ya incluso había, desde antes de la pandemia, se han prendido las alarmas, pues ahora muchísimo más. Entonces, poder tener estos recursos adicionales para los maestros, incluso no solo de matemáticas, incluso de otras áreas, como una herramienta transversal, que puede incluso también ser abordada dentro de los proyectos etnoeducativos, pues es muy bueno porque a los jóvenes hay que sorprenderlos, hay que ofrecerles nuevos formatos, nuevos recursos didácticos para llamar su atención y para encontrar cómo dentro del juego la motivación de los chicos se eleva mucho. Nadie es un secreto que los jóvenes siempre quieren estar jugando y pues sí es a través del juego que podemos ofrecerles la posibilidad de adquirir habilidades y desarrollar su mente, pues yo creo que es lo ideal. Profesor, hablemos ahora de cómo ha empezado entonces a promoverse. Hablemos del Awalé en nuestro país, también en otras partes del mundo, y cómo estos eventos internacionales, súper destacados por supuesto, en los que los jugadores de Awalé pueden participar, pues cada vez tienen más expansión y pues cada vez más jóvenes de alguna manera desean participar y también existen, por supuesto, profesores como usted que se interesan porque sus alumnos pues aprendan algo diferente, que les sirva. Y bien decía usted en su intervención hace un momento, ojalá hubiese conocido estos juegos más joven. Entonces ese mensaje también para los jóvenes es importante porque hoy con tanto gaming y demás, pues sabemos que pues es necesario fortalecer los conocimientos y fortalecer también el tema de las habilidades mentales, porque es necesario todavía recuperar la lógica. Antes, nuestros abuelos, bisabuelos, pues la tenían súper clara en este sentido, pero hoy lo hemos perdido un poco, así que cuéntenos un poquito de cómo puede seguir promoviendo esta práctica de Awalé en nuestro país. Muy bien. En el caso de Colombia, pues es el profesor Oscar el pionero. Él es oriundo de Tuluá, pero ahora vive en Cartago y él crea una fundación llamada Deportes Mentales. Entonces, a través de esa fundación, él lleva muchos años haciendo promoción y enseñanza de estas disciplinas. Él viene a Cali, aquí en la Biblioteca del Deporte, pues crea todo un movimiento desde ese lugar, pues ha empezado principalmente, aunque en Bogotá también, pero principalmente aquí en Cali, donde se ha venido empezando a promover estas prácticas
Y pues este profesor Oscar Fajardo ha logrado conectarse con un circuito de muchas organizaciones internacionales que realizan eventos. Entonces hay torneos en Londres, hay torneos en Francia, en República Checa, en Kazajistán, en Kirguistán, bueno, en muchos países, y él logra viajar y participar en diferentes instancias de esos juegos, y a través de esa experiencia, entonces él motiva a otros a que empiecen a jugar y a participar para crear un equipo que represente a Colombia. Entonces la representación de Colombia en esos eventos se empieza a volver muy interesante. Entonces es allí en la biblioteca donde pasa la mayor cantidad de cosas. Ya este año incluso, en el mes de marzo, tuvimos el primer torneo internacional de dos deportes, el agualé y el Togus Kumalak, que es originario de Kazajistán y Kirguistán. Incluso tuvimos la presencia de un gran maestro de agualé de Antigua y Barbuda, ese país del Caribe. Tiene el agualé como su deporte nacional. Entonces, desde mucho tiempo atrás, digamos, de la época del descubrimiento de América y la colonia, los africanos que llegaron a Antigua y Barbuda mantuvieron este juego vivo, y hoy en día pues ellos son muy fuertes en ese deporte. Y tuvimos aquí en Cali la presencia de un gran maestro, el profesor Trevor Simon, y además de él tuvimos la presencia de campeones mundiales del Togus Kumalak de Kazajistán. Tuvimos a la 10 veces campeón del mundo, a Zelda Liyeva, y al 5 veces campeón del mundo, Galimjan Temirbayev. Entonces, al tener estos grandes campeones en Cali, tuvimos una fiesta deportiva fantástica ahí en la biblioteca, y eso nos abrió el camino para ver el potencial que tenemos aquí en Colombia, porque muchos jóvenes que participaron en ese evento quedaron muy motivados, y es así que hoy podemos mostrarle a la comunidad que tenemos ya campeones aquí en Colombia. Entonces tenemos, por ejemplo, a Daniel Cifuentes Mera, que es un joven de Santander de Quilichao, recién cumplió los 17 años y ya tiene 7 títulos internacionales. Se ha ganado 3 veces seguidas cada año la medalla de oro en categoría junior en Agualé, las Olimpiadas de Deportes Mentales Virtuales. Se ha ganado también 2 veces seguidas el torneo continental americano de Agualé virtual. A pesar de que Antigua Barbuda es una potencia, pues nuestro joven ha demostrado mucho talento y se ha coronado 2 años seguidos campeón, y también tiene un título en otro torneo internacional de Agualé virtual, lo que nos hace pensar pues con mucha emoción que aquí tenemos todavía muchos campeones por descubrir. Así como Daniel en el Agualé, después de este torneo vimos cómo han empezado a crecer muchos jóvenes, y entre esos podemos mencionar a Daniel Alejandro Chilito y a Guido Benítez, estudiantes de la institución educativa Politécnico Municipal de Cali, que hace un mes estuvieron en Kazajistán junto con Daniel Cifuentes de Santander de Quilichao, y pudimos obtener el tercer puesto en el mundial en las categorías sub-15 y sub-17. Daniel Chilito y en la sub-15 Guido Benítez obtuvieron medallas de bronce, permitiéndole a Colombia ser tercero en esa competencia. Entonces, lo que está pasando en este momento es como un boom, porque a raíz de esa gran hazaña de nuestros jóvenes, las instituciones educativas, al enterarse, han empezado a demostrar mucho interés. Entonces ya tenemos un cronograma de instituciones esperando visita, y estamos haciendo torneos, estamos haciendo eventos de diferentes tipos. Por ejemplo, estuvimos en la Feria del Libro presentando el Agualé y el Togus Kumalak, y la idea es que podamos en diciembre, estamos planeando hacer un torneo escolar, y estamos invitando a la gente a que se conecte con nosotros para que podamos empezar a ver qué tanto nivel podemos encontrar entre nuestros jóvenes. Profesor, ustedes están en una misión muy interesante de darle un poco de difusión y al mismo tiempo entusiasmar a los chicos de los colegios para que participen también con ello. Hablemos un poco de esta experiencia que usted está realizando y cómo está logrando de que profesores, estudiantes se interesen de la mejor manera. Muy bien, pues estos deportes, al pertenecer todos a una familia que se llama Mancala, cuando tú aprendes uno, pues ya
tienes medio camino recorrido para aprender otros. Entonces, en el caso del agua lee, que es muy sencillo, nos permite aprender unas lógicas de juego que luego nos ayudan a aprender más rápidamente el otro juego que tuvimos la oportunidad de practicar allá en Kazajistán, que es el del Togus Kumalak. Son parecidos. La diferencia entre el Agualé y el Togus Kumalak, como lo expliqué al principio, el Agualé son, hagamos de cuenta como si fuera un empaque de una docena de huevos, 12 hoyos en 2 filas de 6. El Togus Kumalak es un poquito más grande porque no tiene 6 hoyos a cada lado, sino 9. Y no tiene 4 semillitas en cada hoyo, sino 9 en cada uno de esos agujeros. Entonces, la dinámica es un poco mayor. En el primero es sumar, en el segundo, pero en el primero es contar, en el segundo ya sería sumar. Entonces, esas operaciones repetitivas de estar contando o estar sumando son como un gimnasio para la mente, para el cerebro. Entonces, es allí donde uno encuentra cómo con el tiempo las habilidades de la mente se empiezan a fortalecer. En la vida diaria, esa capacidad matemática o de memoria o de pensamiento lógico o esa capacidad de pronto de hacer una estrategia de juego, pensarse las decisiones diarias de la vida como un jugador, teniendo una estrategia, teniendo un plan, entonces, y analizando un escenario para poder identificar cuáles son las posibilidades de vencer, pues son muy útiles. Entonces hay muchos ejercicios que se pueden hacer con diferentes juegos como los que se mencionaron ahora, el Sudoku y tantos otros que hay por allí. Pues vale la pena explorar cuáles son esas habilidades que yo puedo ganar para entrenar mi mente, porque lo que estamos viendo por otro lado es que el uso excesivo de los dispositivos móviles a veces lo que hacen es reducir nuestra capacidad mental. Algunos estudios apuntan a que la humanidad ya llegó a su punto máximo de desarrollo mental porque las tecnologías nos llegan a ayudar en muchos sentidos, pero como un efecto secundario nos empiezan a quitar las capacidades de las funciones básicas de nuestro cerebro. Por ejemplo, muchos ya no hacen operaciones matemáticas con la mente, sino que usan la calculadora y hasta el celular ya tiene la calculadora incluida. Otros, por ejemplo, que antes se ubicaban muy bien en la ciudad, ya no necesitan pensar qué ruta deben tomar o cómo orientarse, sino que simplemente usan una aplicación que lo guía, vaya a pie o en carro y le va mostrando el camino. O sea que el cerebro cada vez está dejando de ejecutar unas funciones y perdiendo unas facultades. La memoria también. Ya no necesitamos aprendernos los números de teléfono de nadie porque todos están grabados en el directorio del celular. Entonces, así como vamos perdiendo unas capacidades, si no las ejercitamos, también podemos ser conscientes de que si las empezamos a trabajar por medio de juegos, pues eso nos va a repercutir en un bienestar, en unas mejores capacidades y a largo plazo en una salud de nuestro cerebro. Digamos que hay también estudios que apuntan a que enfermedades como el Alzheimer y la demencia senil se pueden retrasar cuando ejercitamos nuestro cerebro, ya sea con juegos mentales o sea con aprendizaje de idiomas. Existen estudios que han mostrado cómo el cerebro se fortalece a través del ejercicio. Entonces, si queremos, por ejemplo, compartir con la audiencia una actividad básica para entrenar el cerebro, en este caso la memoria, yo les sugeriría el Palacio de la Memoria. Es una actividad muy sencilla, pero puede permitirnos descubrir que tenemos una gran capacidad de memorizar y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Se trata entonces de hacer un ejercicio que se basa en cómo funciona el cerebro. Si uno tiene que aprenderse una información, supongamos una cantidad de, no sé, 30 palabras. Vamos a suponer que estamos practicando un idioma extranjero y necesitamos aprendernos 30 palabras. Entonces, de primera mano uno diría, no, pues yo me aprendo las primeras 5 y ya después se me van a ir olvidando y tal vez yo no soy muy bueno para eso. Pero resulta que si usted utiliza una técnica apropiada, usted se puede aprender 30, 40, 50, 80 y 100. ¿Cómo funciona esa técnica? La han llamado el Palacio de la Memoria. Entonces, ¿en qué consiste? En hacer una conexión entre esa lista de cosas que tengo que aprenderme con el espacio donde yo me muevo, donde yo estoy, supongamos en la casa. Si yo tengo que aprenderme una secuencia de 30 palabras, entonces el Palacio de la Memoria funciona así. Yo voy a escribir esas palabras en unos papelitos
y las voy a colocar en diferentes lugares de la casa. Entonces debo crear una ruta donde yo pueda estar viendo esas palabras, pero al mismo tiempo mi cerebro va a estar registrando en qué lugar de la casa se encuentra. Entonces, si yo me invento una historia que permita conectar esas palabras y estén en esa secuencia, en ese recorrido dentro de la casa, eso va a ser cerebralmente mucho más amigable que escribirla solo en un papel y releerlas muchas veces, porque cuando el cerebro conecta unos contenidos con otros, en este caso las palabras que me va a aprender con los lugares de la casa y con una historia que los conecta, el cerebro puede crear unos bloques donde conecta unas palabras con otras y no es sino que yo logre acordarme de una y automáticamente las demás vienen en cadena. Entonces es muy gratificante ver que uno sí se puede aprender una gran cantidad de información teniendo claro que con una táctica, una técnica como esas, pues el cerebro da para memorizar muchísimo. Profesor Germán, gracias por esta técnica, porque por supuesto la vamos a aplicar, porque es importantísimo pues fortalecer todos estos temas de recordar cosas, pero a veces estudiamos, por ejemplo, se puede estudiar solo para un examen, para quienes estudian, y solo para eso, pero en este caso, cuando vas a aprender un idioma, pues recordarlo toda la vida es importantísimo. ¿Cómo cree usted que ha contribuido la tecnología moderna, como las aplicaciones en los teléfonos, en los computadores, a la difusión de estos deportes mentales? Y pues también cada vez más personas deberíamos practicarlos debido a ese acceso tan fácil que tenemos a ellos a través del Internet. ¿Qué piensa usted de esto, profesor? Pues efectivamente, las herramientas tecnológicas nos han abierto una posibilidad enorme de difusión y de práctica de estos juegos, porque a veces uno no tiene con quién jugar, entonces pues la app en el celular permite que uno juegue contra el celular y uno pueda entrenar en cualquier momento. Yo puedo estar haciendo una fila en la EPS esperando que me atiendan y mientras estoy allí puedo aprovechar y hacer una práctica con alguno de estos deportes, jugando contra el celular y a esas aplicaciones que han aparecido, hay muchas, le permiten a uno empezar con un nivel principiante e ir elevando el nivel de dificultad hasta un nivel de maestro, un nivel avanzado. Entonces, esa es una forma. También existen plataformas online, así como en el ajedrez, hay cantidad de plataformas donde uno se conecta y puedo encontrar gente allí dispuesta para jugar contra uno y es muy chévere porque uno puede encontrar gente que está aprendiendo así como uno o puede encontrar grandes maestros de los cuales aprender mucho. De hecho, hay uno que se llama Mr. Johnson, en el caso del Agualé, que se mantiene conectado en varias plataformas y es habitual que juguemos contra él cada semana y es muy bueno porque nos permite ver cómo es el juego a nivel muy avanzado. Entonces, pues esas aplicaciones están tanto para celulares de sistema operativo Android como para celulares de sistema operativo iOS. Mejor dicho, hoy en día la tecnología permite que todas estas herramientas y todos estos juegos estén al alcance de la mano. Y eso ha permitido que el juego se desarrolle de una manera muy positiva en Colombia, en Cali, y cada semana estamos haciendo torneos virtuales ahí en la Biblioteca del Deporte, o sea que si alguien quiere, podría conectarse jugando en la biblioteca o desde su casa y prepararse para volverse un jugador de alto desempeño. Y ya si un jugador quiere mejorar su nivel, pues tenemos una competencia todos los sábados por la mañana que es mundial y en la que Colombia está esperando poder contar con nuevos jugadores que se llama la Oguare o Agualé League. Ese torneo se hace durante todo el año, todos los sábados de 9:30 como hasta las 10:30. Tenemos la oportunidad de conectarnos a una plataforma que se llama playok.com y una vez allí registrados podemos participar y representar al país. Entonces hay torneos para jóvenes, hay torneos femeninos, masculinos, hay un torneo general donde todos los países pueden participar con un número ilimitado de jugadores. Así que las posibilidades son muchas y pues digamos que es bueno tener alternativas, ¿no? Porque a veces uno se cansa de jugar el mismo juego, entonces uno quiere explorar otro. Por ahí tal vez hay algunos juegos que muchos están jugando aquí pero que no aportan tanto. A veces uno ve ciertas personas jugando, por ejemplo, en el bus, uno ve gente que está, mientras llega a su casa, jugando algún jueguito
Puede que no le aporte tanto, pues es bueno tener conocimiento de otras disciplinas que a lo mejor nos van a abrir posibilidades. Fíjense que estos juegos le han permitido a unos jóvenes caleños y a un joven del norte del Cauca conocer un país tan lejano como Kazajistán. ¿Quién se iba a imaginar que por jugar un deporte de estos íbamos a recibir la invitación para viajar tan lejos? Profesor, qué importante comentar esto y yo le quiero preguntar un poquito acerca del Togus Kumalak. ¿Cuál ha sido el impacto de este deporte, digamos, en Colombia y qué es lo que lo diferencia de su familia, como usted nos lo mencionaba en la primera parte de este programa? ¿Y cómo ve usted el futuro de este como un deporte y cuáles pueden ser esos impactos positivos en la sociedad en general? Muy bien, el impacto pues puede ser muy grande porque si vemos en el Agualé estamos contando, básicamente cuando uno juega hace conteos, en el Tobús Malak al ser un poco más denso en cantidad de hoyos y en cantidad de fichas, acá realmente uno hace más bien es sumas. Entonces ese ejercicio de estar sumando, de estar haciendo cálculos matemáticos básicos pero de manera repetitiva, pues se vuelven una cosa muy importante, muy potente para desarrollar la habilidad matemática de la gente. Entonces, pues, este deporte tiene una gran oportunidad para nosotros porque la Federación Internacional de Togus Comalak pues, es una federación muy fuerte en términos logísticos y financieros. Entonces, tiene la capacidad de organizar grandes eventos y ofrece invitaciones. A nosotros nos llevaron con todo pago. Fuimos 4 personas, viajamos al otro lado del mundo porque tenemos 11 horas de diferencia con Kazajistán y entonces pues la oportunidad de conocer Kazajistán, de interactuar con esa cultura pues invaluable, es maravilloso. Entonces es una gran oportunidad para que lo jueguen todos los que quieran conocer de pronto Asia. Hay un torneo muy bonito que se hace cada 2 años que se llama Mundial de Juegos Nómadas. Ese va a ser realizado el próximo año en la ciudad de Astana, o bueno, como se llama ahora, que es Nur Sultán, en Kazajistán, que es la capital. Ese torneo no solamente incluye juegos de tablero, de mesa, sino también deportes ancestrales como por ejemplo el tiro con arco, competencias con perros, cacería con águilas, competencias a caballo, lucha libre, bueno, una cantidad de actividades deportivas ancestrales y alrededor de eso pues se hace todo un festival cultural y gastronómico muy bonito. Entonces, este hecho de que esos países estén intentando promocionar su cultura a través de estos juegos, máxime luego de haber salido de la Unión Soviética, ¿no? Ellos ahora cada país está tratando de resaltar su cultura propia, pues su esencia ancestral, y entonces los gobiernos están volcados a promoverlos y a invertir en ellos. Entonces, este deporte, el Togus Kumalak, pues tiene detrás a muchos patrocinadores que están muy interesados en apoyar la realización de eventos. Es así como entonces Colombia empieza a mostrarse ahora con este tercer puesto que obtuvimos en la categoría junior. Y también muy importante mencionar que el año pasado nuestro maestro Oscar Fajardo estuvo en la ciudad de Actobe en noviembre y se trajo también la medalla de bronce del Mundial para adultos. Entonces esa figuración de Colombia como un país que se empieza a volver fuerte en este deporte, pues atrae la atención de muchos actores importantes, además de la federación y sus patrocinadores. Empezamos a ver que esta puede ser una gran puerta para desarrollar proyectos educativos y apalancar muchos espacios recreativos y culturales en nuestro país. Entonces, si eso es algo que nos permite ofrecerle a nuestros jóvenes unas nuevas oportunidades, pues eso nos motiva mucho a seguir promoviéndolo y lo hacemos desde una fundación sin ánimo de lucro que se llama Deportes Mentales justamente y tenemos una página web que es fundamentales.org. Allí estamos empezando a publicar videos de cómo jugar, fotos de las diferentes actividades a las que estamos siendo invitados y queremos hacer un gran portal lleno de mucha información y oportunidades para la comunidad. Profesor, ¿quiénes pueden acceder a todo este material en el que usted está trabajando con su respectivo equipo? Quienes empiecen como a investigar y que estén interesados o que ya en un pasado habían escuchado acerca de estos deportes mentales, pueden ser parte de su equipo donde usted publique algún material, consejos, tips
también para quienes deseen saber cuáles son las reglas, las tácticas esenciales de este tipo de juegos? Claro que sí, pues digamos que todos los que vayan a la biblioteca, ahí pueden contactarse con nosotros, les enseñamos a jugar, les ofrecemos la oportunidad de practicar haciendo torneos allí locales. También tenemos en nuestra página web los videos que hemos desarrollado, hemos hecho unos tutoriales de cómo jugar Agualé, cómo jugar Bao. Estamos en la producción ahora de videos para aprender a jugar Togus Kumalak. En español no hay mucha información, la verdad la mayor parte de la información que se encuentra de estos deportes o está en inglés o está en ruso, pero es allí donde nosotros hemos asumido pues esa labor de empezar a construir materiales en español y a difundirlo de manera presencial. Entonces, por ejemplo, estuvimos en Santander de Quilichao, en la institución educativa Francisco José de Caldas. Fue la locura, fue la sensación ese evento. Estuvimos con 600 estudiantes practicando el Agualé y el Togus Kumalak. Fue una fiesta deportiva maravillosa. Y así hay una cantidad de instituciones en cola esperando que los visitemos, porque los maestros ya han empezado a dar cuenta del potencial que nos ofrecen estos deportes para los jóvenes. Así que tanto en la página web nos pueden contactar por ahí, nos pueden escribir, ahí están los teléfonos también los cuales nos pueden llamar, como en la Biblioteca del Deporte y la Recreación. Así que los habitantes de Cali pues son muy beneficiados por esta oportunidad de contar con ese espacio abierto allí en la biblioteca y pues con toda una cantidad de personas allí que estamos para enseñarles. No tiene ningún costo, así que es solo abrir la mente para querer aprender y para querer crecer a través de estas disciplinas. Qué valioso espacio, profesor Germán. También quisiera preguntarle para aquellos que desean tener estos juegos, digamos, en su celular o en su computador, ¿cómo pueden encontrar estas aplicaciones? ¿Cómo buscarlas? Bueno, digamos que si es Agualé, yo he visto que hay una muy buena que tiene otro nombre, la Agualé también, algunos lo llaman Oware, Oware. Entonces ustedes lo pueden buscar en el App Store o en el Play Store como Oware Master. Esa es una aplicación, hay muchas, pero esa es una aplicación que nos ha parecido muy, muy buena. En el caso del Togus Kumalak, hay versiones para Android, hay versiones para Apple. En el caso de Android, hay una que se llama Togus Kumalak Master también. Y ambas son, creo que, muy buenas herramientas, pero yo les sugiero que tengan en cuenta la página web fundamentales.org, porque en próximos días estaremos publicando allí todos los enlaces a las principales herramientas de estos juegos para que sea más fácil que las personas puedan tener entonces referencia y cómo llegar a ellos, ¿no? Porque claro, como están usando nombres que no son habituales del español, por ahí nos podemos confundir en la ortografía y encontrar de pronto cosas que no son. Entonces, para facilitar la tarea, yo les sugeriría anotar este nombre, fundamentales.org, que es la página web en la cual nosotros estamos concentrando toda la información disponible para que la comunidad pueda aprender más fácilmente, para que los profesores puedan también empezar a estudiar y preparar estas actividades en sus colegios. Si les proponemos, por ejemplo, el Agualé para arrancar, es un buen ejemplo porque es un deporte muy sencillo, pero ya aprendiendo ese, puedes ya más fácilmente aprender los otros. Para hacer un tablero de Agualé, pues no necesitamos mucho, simplemente puedo coger 12 vasitos o 12 platicos, o puedo también utilizar un cartón de huevos, el empaque de los huevos, escojo y recorto del de 30 huevos, puedo recortar un pedazo que tenga 12 huequitos en dos filas de 6, me voy para la cocina y me consigo frijolitos, necesito 48 frijolitos, los pongo de a 4 en cada huequito, y ahí ya tengo un tablero de Agualé en la casa, sin necesidad de ir a comprar y a gastar dinero. Entonces, los profesores pueden desarrollar actividades pedagógicas con sus muchachos, haciendo la creación de los tableros ellos mismos, fabricando sus tableros y haciendo torneos escolares. Cuando los niños empiezan a ver que ganan en competencias, cuando ven lo divertido que puede ser eso, de hacerle retos a sus compañeros, eso realmente genera una dinámica muy productiva, muy positiva, y es lo que estamos promocionando ahora con toda la comunidad. Profesor, pues muchas gracias, felicitaciones
por difundir todos estos juegos mentales que definitivamente, como usted lo dijo en un comienzo, pues realmente ayudan a crecer los valores en los jóvenes y trae muchas enseñanzas, porque estos juegos mentales estimulan la empatía, la creatividad, la perseverancia, fomentan la tolerancia a la frustración, desarrollan la orientación espacial, fortalecen la autonomía, despiertan la imaginación, estimulan el lenguaje, ayudan a establecer estrategias y a tomar decisiones y también mejoran la memoria y la concentración. Muchas gracias, profesor. También a usted, Marian, muchas gracias. A usted, Carlos Alberto, gracias. A nuestro invitado también le agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307, al profesor, desarrollador de software, deportista, entrenador de los deportes Agualey, Togus, Kumalac. Gracias por habernos acompañado hoy en este programa. A usted también, Juliet, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, Mariana, a todos nuestros amigos y oyentes y a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Germán. Gracias por adentrarnos en este mundo de estos juegos ancestrales tan interesantes e importantes que, sin lugar a dudas, debemos empezar a implementar tanto nosotros como nuestros niños y jóvenes, Carlos Alberto. Gracias, amables oyentes, en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora. Sabemos que los juegos mentales nos dan todos los beneficios que nos ha mencionado nuestro invitado y nuestras compañeras Marian y Juliet, pero recuerden, nos ayudan a trabajar la memoria, que es tan importante llegar con memoria hasta la edad muy mayor. Mejoran la capacidad de observación, fomentan la atención, potencian el aprendizaje e incrementan muchos valores como la perseverancia, la creatividad y la empatía y también la convivencia, porque es un juego para realizar en equipo. Muchas gracias para todos ustedes, lo mejor de lo mejor. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.